Hola, pues nos encontramos aquí con el comité que nos ayudaron a determinar la metodología para elegir a las top 100 emprendimientos que tienen el mayor potencial de crecimiento para convertirse en las próximas grandes empresas de México. Me gustaría invitar a los miembros del comité que se presenten, Daniela, Isaac y Rafael, por favor. Hola, soy Daniela Ruiz y dirijo el Epic Lab, que es el Centro de Emprendimiento e Innovación del ITAM. Hola, soy Isaac Lucatero, soy el director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera en la región Ciudad de México del TEC de Monterrey. Hola, soy Rafael Lorenzo, director de la Red de Emprendimiento Innovador del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC de Monterrey. Estuvo muy interesante participar ahí con estos miembros de mucha experiencia y de grandes universidades. Y fue todo un éxito todo el proceso para hacer nuestra primera edición. Tuvimos más de 500 aspirantes, entraron más de 200 aplicaciones para evaluar y recibimos startups de muchas partes de la República, de Monterrey, de Ciudad de México, Guadalajara, Saltillo, Querétaro, Toluca, entre muchas otras ciudades. Y ya parte de lo que hicimos en el comité fue primero determinar ciertos criterios que son los que contemplábamos para que pasaran a evaluación estas startups, y los principales eran que fueran empresas constituidas en México y o fundadas por mexicanos. También que tuvieran entre 2 y 10 años de operación, que fueran empresas privadas, que su modelo de negocio fuera perdurable y que tuvieran un potencial de escalabilidad a nivel internacional. Realmente esto nos tomó un par de juntas de comité, ya esto fue casi, lo empezamos de hace un año, y quisiera también ahí que los otros miembros platicaran un poquito de este proceso. Yo creo que algo muy valioso de este proceso definitivamente fue colaborar entre distintas universidades. La verdad es que para mí, representando al ITAM y trabajando con gente del TEC, la verdad es que me encantó el proceso, creo que nos complementamos muy bien y también creo que es una muestra que podemos colaborar. Esta es la primera iniciativa, a lo mejor en la que colaboramos tal cual en emprendimiento, pero yo creo que pues es un buen comienzo y eso pues fue muy rico. Creo que algo que vale la pena comentar en cuanto a los criterios fue que al inicio tuvimos que distinguir, además de que fueran empresas fundadas en México por fundadores mexicanos, creo que también le dedicamos mucho tiempo a definir qué era una startup, ¿no? Porque finalmente eso era algo que queríamos distinguir entre una pyme y una startup, y en eso tuvimos pues varias conversaciones, y gracias a que pudimos hacer esa distinción, después pudimos, o nos fue más fácil establecer los distintos criterios en la metodología. Sí, yo creo que otra cosa que fue muy importante y fue después de esta discusión acerca de qué debería o cuál deberían ser los criterios que discriminen a los participantes, sin duda alguna fue el escalamiento también, ese potencial que tiene la empresa de estar creciendo continuamente año con año tras su operación por su modelo de negocio. Entonces creo que eso es un factor súper distintivo de las startups que queremos y que queremos ver en el ranking. La verdad es que las discusiones con relación a los criterios, fue muy interesante de cómo veíamos, cómo definíamos a las startups, ¿no? Entonces, el nivel de madurez, el nivel de ventas, inclusive de años que tuvieran el mercado, obviamente la condición de que fueran en México, que estuvieran en México. Yo creo que fue muy enriquecedor y ya cuando ves la lista, pues es todavía mucho más interesante, ¿no? Ver de esta lista por los otros criterios, ¿no? Y bueno, ya después de estos criterios, nos tocó ya formar la metodología, que fue todo un reto, y nos basamos mucho en el tema de crecimiento, que era un factor muy importante. Entonces, al crecimiento le dimos 40% del valor, y se basaba en el gran potencial de crecimiento económico o también de clientes usuarios que tuviera esta empresa. El 30% se lo dimos a la innovación, por tener como diferenciador la innovación en su producto o servicio. El 20% al founding team, por tener la habilidad de liderazgo, expertise y diversidad, que el equipo tuviera una diversidad. Y finalmente el 10% por el tema de impacto, ya sea con acciones sociales que tuviera la empresa, al ecosistema emprendedor, o que también tenga algo para enriquecer a su clima organizacional dentro de la empresa. Si quieren platicar un poquito también, ustedes, ¿cómo les pareció esta parte de la metodología?
Sí, creo que un reto fue definir, por un lado, la ponderación que cada uno de estos criterios tendría que tener, porque finalmente todo era importante, pero un objetivo que teníamos era que realmente la ponderación final pues pudiera plasmar a los grandes equipos, a los grandes emprendedores y a las grandes empresas que tenemos en México. Entonces, eso fue un gran reto. Y entonces empezamos a discutir, por ejemplo, en el tema del equipo, ¿no? Sabemos que cuando estás en etapas tempranas o llevas a lo mejor 2 o 3 años operando, pues el equipo es una parte fundamental y tuvimos discusiones muy ricas en cuanto a qué es más importante, el jinete o el caballo, ¿no? Entonces, platicando del jinete, la verdad es que tuvimos discusiones muy buenas y decidimos que también era importante evaluar no solamente al fundador, que a lo mejor muchas veces es una persona la que está dando la cara y está, digamos, teniendo todo el exposure de su startup, pero por otro lado sí hay founding teams que son muy importantes, ¿no? Y entonces ahí decidimos darle una ponderación importante a la diversidad en la que hubiera no solamente un solo fundador, sino un equipo que a lo mejor tuviera la parte técnica, la parte de negocios, la parte de ventas, y ese criterio lo definimos así, el del equipo. Fue muy importante, ya lo había mencionado, el tema del escalamiento, del crecimiento. Eso representa muy bien cuál es el factor de éxito que tiene una empresa pues, en ventas y todo eso, pero también fue para nosotros muy importante el tema del impacto y el tema de innovación, ¿no? Algo que distingue a las startups a nivel mundial es que logran generar modelos de negocios innovadores que generan valor social, económico y ambiental, y eso es bien importante detectarlo, ¿no? Y cómo a través de un proceso de innovación, que es comúnmente, como dice Dani, esta co-creación entre equipo fundador, logran hacer que ese modelo se diferencie de los demás y además atraiga y genere tracción, ventas y todo lo que define a una startup. Pero sin lugar a dudas también, y yo creo que es un factor que va a tener cada vez más peso, esperamos para los próximos rankings, el impacto, ¿no? Ya no podemos pensar en startups que no conciban también el generar dinamismo social en su entorno, en sus trabajadores. Entonces, creo que para este primer ejercicio sí se hizo un excelente trabajo de hacer una evaluación integral, que tomar en cuenta realmente los puntos importantes a evaluar en un proceso de generación de valor a través de startups. Yo agregaría también, quizá esta fue una de las partes más ricas en la conversación, ¿no? En llegar a las categorías en la metodología o a la metodología en sí. Y la otra creo que fue, bueno, una vez que teníamos la metodología y que había dentro de cada una de ellas, como ya mencionó Daniela e Isaac, ¿no? La parte del equipo fundador o la parte de innovación o la parte de crecimiento, que en sí mismo es lo que define a una startup, ¿no? Así como una startup está en esta búsqueda de su modelo de negocios escalable, el product market fit, la realidad es que el crecimiento es lo que las caracteriza o es el resultado, ¿no? De todo lo anterior, también la innovación, ¿no? En buscar, bueno, no solamente el tema de ¿cómo se llama? Crecer, pero con nosotros llamamos emprendimiento innovador, ¿no? Que usan, ¿cómo se llama? La innovación como eje central, ¿no? Ya sea en el modelo de negocio, en el producto o en ¿cómo se llama? Algunos elementos del modelo de negocio. Entonces, pero esta discusión fue muy rica porque al final tenemos que llegar a una ponderación. Y esta ponderación, bueno, como decía Daniela, bueno, ¿a qué le apostamos? ¿Al jinete, al caballo, al contexto, al mercado, a qué, no? Y creo que a mí me gustó mucho cómo quedó esta ponderación y creo que, ¿cómo se llama? Pues lo vamos a ver y lo vamos a ver en las 100 startups que están en la lista y las que se fueron distinguidas y vamos a ver cómo se caracteriza cada una de ellas, ¿cómo se llama? En esta metodología. Si puedo agregar algo del crecimiento, que recuerdo que también fue una discusión muy buena, porque no todas las startups son iguales y es muy diferente en la etapa en la que están y en la industria en la que están. Entonces, a lo mejor para algunas startups la medida de ventas, pues es muy buena medida para mostrar crecimiento. Sin embargo, para otras startups la medida de crecimiento no son ventas, a lo mejor todavía ni siquiera están monetizando y la medida era número de usuarios. Entonces, lo que teníamos que distinguir muy bien es, bueno, ya tenemos nuestros 4 criterios que son innovación, crecimiento, equipo e impacto. Ahora, ¿cómo encontramos esas medidas en cada uno de los criterios para poder realmente, pues, poder
ponerle pues una calificación o estrellas o puntos para poder realmente distinguir y encontrar estas 100 startups. Entonces, encontrar esas medidas fue difícil y en crecimiento fue muy rico darnos cuenta, pues, cómo se distinguen las startups dependiendo de la industria y de la etapa. Fue un proceso muy interesante y ya al finalizar, ya que teníamos los criterios y la metodología, nos pusimos a redactar las preguntas que iban a definir, que iban a contestar, a responder a estas startups, para que luego el jurado, que el jurado, la verdad, tuvimos una muy buena respuesta y muy buena participación de 20 miembros del jurado, donde cada startup lo evaluó 3 miembros del jurado aleatoriamente. Obviamente les pedíamos al jurado que no tuviera ni un conflicto de interés y fue muy interesante porque había muchas preguntas y había muchas diferentes tipos de startups y contestaban cosas muy distintas. Entonces, tuvimos mucho aprendizaje en este proceso. Fue todo un reto, pero realmente, así como decía ahorita Rafa y Dani, van a salir las mejores y las van a ver ahorita al final de este evento. El listado está muy, muy rico, pues, fue un proceso muy padre, muy divertido y es un proceso que vamos a seguir mejorando y gracias a todos ustedes ahí por la participación. Los esperamos que el año que entra vuelvan a participar y nos llevamos este aprendizaje para cada vez que este reconocimiento sea cada vez más conocido y que motiva a otros startups a lanzarse y a aspirar a llegar a este reconocimiento para de aquí saltar y ahora sí ser de las top empresas en México y en el mundo. Muchas gracias al comité y espero que sigan disfrutando del evento. Los invito a estar muy, muy pendientes de la próxima edición de las 100 Pro Startups. Yo creo que este año ha sido realmente increíble la participación y esperemos que el siguiente año sea aún más grande. Los invitamos a participar el próximo año en el ranking. Creemos que es una excelente experiencia para todos conocer cómo los emprendedores se están moviendo al mundo. Invitamos a todos los emprendedores para que estén pendientes en el ranking las 100 de Pro Magazine el próximo año, porque creemos que es una gran plataforma de inspiración para otros emprendedores y también de grandes beneficios para ellos y para todos ustedes.